Hola, espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas teorías del desarrollo del lenguaje. Esta va a ser nuestra sustentación de la fase 3 y nuestro grupo de trabajo está conformado por Valentina Rangel Sereno, Juliet Cristina Serrano Almeida, Paola Fernanda Vega Romero y quien les habla, Omara Sofía Puello Díaz. El siguiente informe va a estar basado sobre las teorías sobre el lenguaje de los teóricos Jean Piaget, Vygotsky y Noam Chomsky. Voy a comenzar hablándoles sobre Jean Piaget, que además de su trabajo sobre el desarrollo cognitivo, también hizo contribuciones a la epistemología genética, que básicamente explora cómo las personas adquieren y estructuran el conocimiento. Su enfoque en la importancia de la interacción activa en el entorno y el papel fundamental del juego en el aprendizaje ha tenido un impacto significativo dentro de la educación y la psicología infantil. Jean Piaget tenía una visión muy particular sobre el desarrollo del lenguaje en los niños. A diferencia de teóricos como Chomsky, Piaget no consideraba que el lenguaje fuera innato, sino que, según él, el lenguaje se desarrolla en estrecha conexión con la evolución de la inteligencia infantil. Piaget decía que el lenguaje se va formando a medida que crecemos y se conecta con lo listos que cada uno de nosotros somos. En la perspectiva de Piaget, el proceso del desarrollo del lenguaje se fundamenta en la interacción de dos aspectos cruciales. El primero es la inteligencia sensoriomotora, que esta abarca la etapa desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. Durante este periodo, los bebés empiezan a explorar su entorno por medio de la sensorialidad y los movimientos físicos y se comienzan a comprender conceptos y símbolos de manera muy rudimentaria. Y el segundo aspecto es la función simbólica, que esta se desarrolla en la transición entre la etapa sensoriomotora y la etapa preoperacional. En este punto es donde los niños adquieren la capacidad de representar objetos, acciones e ideas mediante símbolos como palabras, gestos, imágenes, entre otros. Piaget argumenta que la función simbólica no es un proceso fortuito, sino que más bien es el resultado de la maduración de la inteligencia sensoriomotora. Para él, esta capacidad simbólica es muy fundamental, ya que no solo contribuye al desarrollo del lenguaje, sino que también es crucial para el pensamiento abstracto y la comunicación. En resumen, la perspectiva de Piaget sugiere que el lenguaje no es innato, sino que se construye a medida que los niños desarrollan sus capacidades sensoriomotoras e incorporan también la función simbólica en su comprensión sobre el mundo. Lo que nos quiere decir es que para él el lenguaje se desarrolla a partir de la interacción entre la inteligencia sensoriomotora y la función simbólica, surgiendo entonces de la transición entre estas etapas. Para el niño, la intercomunicación con el adulto constituye algo muy significativo, ya que la adquisición del lenguaje conlleva a una reorganización de los procesos mentales que operan en él. Por lo tanto, para este autor, el desarrollo del pensamiento es una construcción social que se hace posible a través de la interacción con el medio que nos rodea. Luego es procesado mediante el lenguaje egocéntrico, es decir, el lenguaje de los infantes, para finalmente construir un lenguaje interiorizado. Sostiene que el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento y puede determinar el desarrollo de este. Él defiende la existencia de estadios de desarrollo del habla preintelectual, así como también la existencia de estadios del desarrollo del pensamiento prelingüístico e inteligencia prelingüística. Plantea que el desarrollo evolutivo del niño es el resultado de cambios en las conexiones mutuas entre las dos funciones, más que de cambios entre sí, es decir, en un momento determinado dichas líneas se encuentran por lo que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Para él, el lenguaje es, en definitiva, el instrumento mediador que le permite al ser humano comunicarse en sociedad, exteriorizar sus pensamientos y conocer el mundo. Vygotsky defiende que el pensamiento en el niño se desarrolla producto de la interacción social y con el medio que lo rodea. Luego lo procesa a través de un lenguaje egocéntrico o lenguaje de los infantes y finalmente logra construir un lenguaje interiorizado, debido a que biológicamente el niño posee las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. Manifiesta que el lenguaje se adquiere por medio de la relación individuo-entorno. Noam Chomsky nació en Filadelfia, en Estados Unidos, en el año 1928. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es uno de los pensadores más reconocidos en la actualidad, tanto que el New York Times lo ha señalado como uno de los pensadores más importantes de la etapa contemporánea. Su obra ha sido extensa, es multifacética y ha desarrollado teorías, estudios y conocimientos profundos tanto en el ámbito de la lingüística, la psicología del desarrollo, la filosofía y el análisis político. Ahora vamos a hablar del desarrollo del lenguaje según Chomsky.
Una pregunta muy importante es que nosotros estamos programados para el habla. Pues según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Gracias a la teoría de la gramática universal, que en un momento voy a hablar, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Los niños, su enfoque fue en la infancia, entonces él decía que los niños son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas lingüísticas. Y esto se debe a que el lenguaje durante la infancia ocurre gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje. Ahora, la gramática universal, que es la teoría del desarrollo del lenguaje de Chomsky, él enunciaba que el lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes. Esta postura de Chomsky ha chocado con otras posturas, ya que la capacidad viene de los genes y no de la capacidad de estar para ir adaptándose en diferentes entornos. Con respecto a la plasticidad para adquirir el lenguaje, está muy claro que hay un periodo crítico donde nos es más fácil aprender el lenguaje. Este es el periodo de mayor plasticidad cerebral, se da desde la infancia hasta la preadolescencia. Y es aquí donde los niños, como esponjas, absorben todas las estructuras gramaticales para aprender nuevos idiomas. Por eso es que hoy en día vemos el método bebé políglota, ¿sí? Porque esa es la etapa en donde se adquiere el lenguaje en bastantes idiomas. Por eso mismo, esta etapa de plasticidad que se nos da a nosotros, a medida que va transcurriendo el tiempo, no tiene la misma elasticidad, ¿sí? Porque pues van madurando y las conexiones neuronales no son las mismas. Ahora, ¿cómo se produce la adquisición del lenguaje? Pues según Chomsky, el proceso de adquisición del lenguaje solo se produce si el niño deduce las normas implícitas del lenguaje, como por ejemplo las nociones de estructura sintáctica o gramática. Chomsky argumentó que todos poseemos un dispositivo de adquisición del lenguaje en nuestro cerebro y esto es lo que a nosotros nos habilita la forma de aprender de las normas y las recurrencias que constituyen al lenguaje. Claramente esto es lo que también ayuda en el proceso del aprendizaje. Bueno, todos sabemos que el lenguaje nos permite, es un medio para expresar nuestras ideas, nuestras informaciones, nuestras emociones. Y Chomsky decía que el lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar y eso es lo que vemos. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje y evolución del lenguaje, Chomsky decía que la sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes del lenguaje, tanto en la versión oral como en la escrita. De hecho, es fácil ver en los niños que ellos empleen un lenguaje de forma muy particular, mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras, construyendo frases a su manera. Poco a poco, el cerebro del niño, porque pues su énfasis era en la infancia, iba asimilando las reglas y las recurrencias del idioma. Esto le permitía al niño pues cometer menos errores usando con propiedad el amplio abanico de artefactos que les brinda el lenguaje. Esta teoría de Chomsky ha producido dentro de la comunidad científica un fuerte impacto porque pues no están de acuerdo. Y cabe aclarar que Chomsky a medida del tiempo ha ido él cambiando la postura de este aspecto. Muchas gracias por su atención. Soy Paola. Mi nombre es Juliet Serrano y les voy a hablar sobre las conclusiones. Comprender la importancia de las ideas y teorías generadas por actores como Piaget, Vygotsky y Chomsky nos permite encontrar una relación entre el lenguaje y el pensamiento, conceptos que van de la mano uno con el otro pero en diferente sentido. Dichos procesos superiores permiten que se realice el razonamiento, la comprensión, el análisis y el aprendizaje, conceptos definidos desde la perspectiva de las teorías o movimientos expuestos como el cognitivismo, constructivismo y conductismo. Dichas teorías o movimientos nos permiten la adquisición de saberes, el conductismo por medio de la construcción de conductas y estímulo, el cognitivismo por medio de conocimientos y estructuras mentales y el constructivismo por medio de experiencias vividas. El lenguaje es un proceso que se da en nuestra vida desde la infancia y en cada etapa del desarrollo se va creando de una manera más clara y específica, permitiendo dar a conocer nuestros pensamientos, es decir, darle una voz a nuestras ideas de tal manera que permita la adquisición de habilidades sociales y comunicativas. No obstante, el lenguaje también tiene varias formas de expresarse, es verbal, no verbal o simbólico. Dichas maneras también del lenguaje nos permiten un intercambio de conocimiento y aprendizaje de experiencias adquiridas. Para finalizar, los aportes de Piaget, Vygotsky y Chomsky han permitido comprender y dar respuesta de manera más efectiva sobre procesos internos y complejos de nuestra mente, como el lenguaje y el pensamiento,
que dan aspectos claves al desarrollo humano en sus diferentes ámbitos y aspectos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que esta sustentación e intervención de mis compañeras haya sido de su total agrado.